Muy bien, pues bienvenidos otra vez de nuevo. En la sesión anterior he terminado con una pregunta con caracteres un poco dramáticos, ¿no? Intencionalmente dramatizados para hacer un poco más interesante estas regiones tan abstractas, ¿no? del pensamiento. La cuestión, la recuerdo brevemente, es, hemos dilucidado cómo se construye una definición, cómo logramos proponer una categoría, la categoría de sujetos, a base de una inducción que, como necesariamente es incompleta, tiene que ser completada con un salto del nous, de la cabeza, de la mente, hasta formar una entidad. Y después, todo eso explicaba el cómo de las definiciones. Después he dicho que, de todas maneras, son muy pocas las veces que podemos obtener definiciones completas. Y me preguntaba cómo superar esa dificultad, ¿no? La dificultad de que disponemos en muy pocos casos de definiciones completas y que cómo proseguir a partir de ese punto. Bueno, tratemos de organizar nuestro material adecuadamente. La pregunta es, ¿cuándo tenemos definiciones? Para que esta pregunta pueda ser respondida, lo primero que deberíamos lograr es que efectivamente lográsemos asignar existencia al sujeto del que después vamos a tratar de establecer definiciones, ¿no? Os recuerdo cómo en Platón esta era una estrategia, o esta era una pregunta que se resolvía con una estrategia simple, la estrategia analítica de disolución de los enunciados completos, ¿no? en términos, y de estos términos a su vez en notas que por análisis podrían ser desbrozadas o separadas hasta llegar a sus elementos mínimos, cómo podríamos después recomponer. Esto es exactamente el camino de la dialéctica. Una de las sorpresas que nos depara Aristóteles es hacernos notar cómo la dialéctica es justamente no demostrativa, cómo no podemos obtener demostraciones en la dialéctica, pero de eso vamos a hablar inmediatamente. Lo que ahora quiero plantear es que para que las definiciones, el juego de las definiciones tenga sentido, lo que tenemos que poder mostrar es que es posible la asignación de existencia al sujeto y que respecto de ese sujeto del que podemos asignar o atribuir existencia, tiene sentido después atribuirle un conjunto de predicados. Bueno, la asignación de existencia en una definición, la asignación de existencia al sujeto de una definición, tiene lugar mediante lo que podríamos llamar una delimitación, o si se quiere una selección, tanto que esto marca definitivamente el método de Aristóteles, tropos tes eklogés, ¿no? Un mecanismo para la selección, o un mecanismo de selección, ¿no? Tropos, un medio, tes eklogés, de selección, ¿no? En virtud del cual no va a ser sometido a definición más que aquello que haya sido seleccionado como susceptible de asignación de existencia. Y esto es diferente para cada ciencia. Por ejemplo, si las definiciones van a ser posibles, por ejemplo, en el ámbito de la matemática, es porque podemos asignar existencia a una serie de términos o conceptos que pueden a partir de ahí funcionar como sujetos. Así que, por ejemplo, debemos poder mostrar que existen cosas tales como el número, o la magnitud, etc. Si lo que aplicamos son definiciones al ámbito de la geometría, el caso es el mismo. Tenemos que poder asignar existencia a cosas tales como la superficie, el plano, el volumen, etcétera, etcétera. Esta asignación de existencia, como nos movemos en un terreno abstracto, en un terreno en el que la universalidad se ha logrado mediante una separación, mediante una eliminación drástica de los caracteres singulares, tiene un elemento de nueva artificiosidad, tiene un elemento, por lo tanto, de decisión racional, que nos obliga a establecer que estos conceptos a los que determinamos como existentes
Lo son, no ciertamente por una decisión de la voluntad, pero sí, desde luego, porque no pensamos ver el mundo tal como el mundo se nos presenta. Es decir, porque pensamos establecer en el mundo, ya de suyo, una visión determinada de conceptos cualesquiera, a los que la asignación de existencia le es acompañada siempre de un propósito, de una finalidad, de una teleología racional. Decir, por ejemplo, que los números existen es una cosa que de suyo ya implica el que intervenimos en el mundo, el que miramos el mundo de una determinada manera. Y ruego que atendáis con mucha atención a esta característica que acabo de señalar, porque dará de sí lo siguiente: el que nosotros contribuimos con la introducción de estos conceptos a los que obligadamente asignamos existencia, intervenimos en la constitución del mundo. A esta característica, a la que he llamado en muchos escritos míos ontopraxeología, se la reconoce en el hecho de que nosotros, con nuestra selección conceptual, estamos completando algo que en el mundo singular, en el mundo de la historia, en el mundo de la narración de la singularidad, no se percibe. No se percibe. Es porque nosotros hacemos esta codeterminación de la realidad, es porque nosotros introducimos un juego conceptual al que asignamos existencia, o del que establecemos que tiene que pensarse como existente, y porque podemos comprobar, mediante inducción completada por una intuición intelectual, su operatividad, su mecanismo de presencia en la realidad, por lo que la ciencia va a ser posible y por lo que en general se van a poner en marcha los juicios, ¿no? La construcción de los juicios. De manera que, como carácter general, no hay un mundo y nosotros frente a él, para Aristóteles. Hay un mundo en el que nosotros ya de antemano establecemos selectivamente un conjunto de conceptos cuya existencia va a ser comprobada, pero que en sí mismos no aparecen, no se dan a la percepción directa en el mundo, de forma tal que esta constructividad, querría decirlo con términos completamente modernos, este constructivismo forma parte de la realidad sí y solo si nosotros pensamos en ella. Solo sí y solo sí y solo sí, en la medida en que nosotros pensamos en ella. Determinadas estas secuencias que damos como existentes, a partir de ahí el problema de la definición se hace mucho más sencillo. Claro está, precisamente porque nosotros hemos seleccionado el campo de lo que queremos definir, de lo que va a ser sometido a definición, precisamente por eso podemos establecer luego que el número de descriptores va a ser coextensivo a este campo seleccionado. No es difícil lo que estoy diciendo, aunque pueda parecer complicado. Vosotros miráis, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, miráis al mundo y no veis números, tampoco veis magnitudes. Sin embargo, se puede comprobar la existencia del número o de la magnitud mediante operaciones mentales del estilo de enumerar o del estilo de medir, ¿no? Hay una comprobación, se pone en marcha la inducción, ¿no?, y la intuición intelectual, que nos permite hacer uso de estas selecciones conceptuales que nosotros hacemos. Pero este uso que nosotros hacemos, en todo caso, implica una violencia sobre el mundo, implica la construcción, la intervención de nuestra cabeza en la estructura significativa del mundo. O sea, significa que nosotros vamos a abrirnos al mundo de acuerdo con una significatividad que pone nuestra propia operación mental que la configura, ¿no?, que pone la propia actividad mental que la configura. Y gracias a eso se hace posible la definición esencial, porque supuesta esa intervención ontopraxeológica, es decir, una intervención tal que depende
de una acción del hombre que en su proyección alcanza su plenitud o su término, puesto que puede observarse en la naturaleza su existencia real, su forma de existir en los objetos singulares, en las cosas, por así decirlo, dado que hemos introducido esa selección, que es una forma de intervención racional, podemos después encontrar los atributos que le corresponden sin necesidad de tener que narrar, que contar, ¿no?, que hacer una descripción de lo que de momento ha sido ya una selección racional, de lo que de momento ha sido ya una construcción. Por eso el mundo aristotélico es un mundo que cabría muy bien en los términos del constructivismo racional, ¿no? Efectivamente, definimos lo que previamente seleccionamos, y seleccionamos de acuerdo con una construcción que nosotros mismos introducimos en la realidad. Ahora bien, con eso hemos resuelto el asunto del sujeto, ¿no? Del sujeto. Pero no hemos resuelto todavía el asunto de los predicados. Ocurre que ahí, sin embargo, hacemos lo mismo. Ese asunto, el de los predicados, es también susceptible del sometimiento a una selección de la misma índole. Aristóteles dice que eso es la aplicación de axiomas. Y los axiomas no son más que determinaciones racionales cuya comprobación existencial es posible, que sin embargo no figuran directamente en la percepción sensible, de modo que tienen que ser consideradas como irrupciones, como intervenciones de la razón para poder explicar la naturaleza. Son axiomas, por ejemplo, aquellos que dicen del estilo, pues, por no salir de la matemática, del estilo de si se restan cantidades iguales de dos cantidades determinadas, el resultado será también una cantidad igual. Bueno, esto es válido como axioma para una ciencia, quizá, al menos para la ciencia de la magnitud, o para múltiples ciencias, por ejemplo, en este caso para la matemática y para la geometría, sin que la validez de esta introducción de un axioma no sea otra que el hecho de que, dada la intervención racional del nous, de la mente, que se construye, como hemos visto aquí, a base de comprobaciones y de completamientos intuitivos, de esas comprobaciones inductivas, ¿no?, resulta que encontramos que en efecto en la existencia de las cosas se puede comprobar. Es decir, que hay una comprobación empírica de este asunto. No puede darse el caso que, pasando al terreno singular y suponiendo múltiples cantidades concretas, si a todas se les reduce por igual, los resultados de esas restas no sean una proporcionalidad idéntica en las cantidades restadas. Por lo tanto, esto no se percibe en la naturaleza. No hay ni proporción, ni conmensurabilidad, ni inconmensurabilidad en la naturaleza. Sin embargo, no se puede decir que no exista, dado que efectivamente se propone como existente. Si seguimos con este camino, pues entonces a la atribución de existencia de conceptos seleccionados, écloges, a la introducción de axiomas que tienen la misma naturaleza, deberemos preguntarnos si hay ciertos elementos trascendentales. Trascendentales es una terminología medieval para el modo como lo propone Aristóteles, que estén presentes en todas las ciencias. Y Aristóteles señala que sí, que hay, para lo que reserva el término de principios. Es decir, que hay ciertas operaciones, intervenciones de la razón sobre la naturaleza que se pueden probar en el plano de la existencia, no porque tales cosas se ven, no porque sean objeto de percepción, sino porque tales cosas se muestran en las operaciones que se pueden hacer en la descripción
de lo natural, ¿no? O de la naturaleza. Y ese territorio de los principios que ya son comunes a todas las ciencias, pues es una intervención, en este caso, de carácter máximamente general, que en principio es de suyo indemostrable, pero que sin poner los cuales principios, pues entonces todo intento de construir una definición sería imposible. Bueno, Aristóteles ha tratado de establecer una lista de tales principios y al final pues no ha encontrado más que unos cuantos. Uno es el principio de identidad, otro es el principio de contradicción y otro, y finalmente, es el principio de tercero excluido. En la tradición medieval se añadió el principio de Arlequín, pero no es principio atribuible a Aristóteles. Tanto las atribuciones de existencia a los conceptos sin los cuales no hay ciencias, como la introducción de axiomas sin los cuales no hay razonamiento, y de estos primeros principios sin los cuales no hay operatividad descripcional, o sea, no hay definiciones, nos proporcionan un hábitat, un mundo de lo indemostrable. Después señalaré cómo se hacen las demostraciones, de manera que tómese esto ahora, por el momento, exclusivamente en el valor de la forma de lograr construir, ¿no?, la construcción, pues, de las definiciones. Y este es un punto sobre el que merece la pena detenerse, porque resulta que hacer ciencia lo que conlleva la posibilidad de establecer definiciones esenciales, definiciones completas, tal que en un número limitado de pasos se establezcan las características del sujeto, del género especial, ¿no?, abstracto, que funciona en la posición de sujeto. Todo eso resulta que en Aristóteles termina siendo un campo sobre el que se habla de la indemostrabilidad. Pero os ruego que penséis en la dificultad que esto establece, porque eso dará lugar a dos cosas. Primero, a comprender la intempestividad del pensamiento de Aristóteles, ¿no? Es decir, su vigencia en el sentido de que efectivamente cualquier crítica a los cienticismos fáciles obtendrán en Aristóteles, digamos, un aliado preciso. Y cualquier, por el contrario, epistemología fuerte que pretenda hablar de la posibilidad de la ciencia, tendrá en Aristóteles también un aliado favorable. La situación es intempestiva porque lo que Aristóteles nos dice es aquello que debe producir el conocimiento cierto se trama enteramente sobre un conjunto de operaciones ontopraxeológicas, operaciones que tienen validez real, pero que en realidad dependen de una acción selectiva de la razón, del entendimiento humano, tales que para ellas hay funcionamiento definicional, pero indemostrabilidad. Bueno, Aristóteles en este punto no intenta engañarnos. Ha llegado, y nosotros con él también, a una de las entrañas más profundas de la posibilidad del programa de la filosofía, en cuanto tal, ¿no? O sea, de la capacidad para hacer un discurso de la verdad, tal como este es expresado en la ciencia. De él depende nada menos que el cumplimiento de los propósitos platónicos. Platón se lo había puesto fácil, ¿no? Había sencillamente huido hacia adelante, de modo que se había encontrado, lo vimos en estas charlas, ¿no?, con un mundo inteligible. Pero claro, como el mundo inteligible tiene la ventaja de que existe y no tiene que dar razón de sí en la experiencia, al revés, niega la experiencia en el sentido de que la informa sin necesidad de nutrirse de ella. Es decir, como Platón había introducido una endíadis, una ruptura entre el mundo sensible y el mundo inteligible, pues para Platón las cosas funcionaban bien
en la medida en que, sin embargo, no se podrían justificar de ninguna manera ante la presión de una pregunta escéptica. Ahora bien, este es exactamente el mundo de Aristóteles. El mundo en el que la sofística ha madurado y sobre todo se ha transformado en el mundo escéptico, en el que ya no se trata de establecer mecanismos paidológicos, educativos, en favor de la deliberación o de la demostración, en favor de las leyes por consenso o las leyes de la naturaleza, sino en el mundo en el que el rival es ahora el escéptico. No el que te dice no hay verdad, pero podemos llegar a consensos, sino el que te dice, Pirrón, ¿verdad? Crátido, es decir, la sofística avanzada, el mundo incipiente del escepticismo, que está presente en la escritura aristotélica, de manera que a nosotros se nos hace completamente perceptible. Pues bien, la respuesta de Aristóteles, que como digo es una respuesta honesta, que no se pone la cosa fácil, en el sentido de separar un mundo que se debe postular para que todo funcione, sino que, por el contrario, echa mano como recurso único de lo que podemos introducir racionalmente en el mundo, señala que el carácter indemostrable de los principios, particularmente de los principios trascendentales, es decir, los que figuran en todas las ciencias, ¿no?, y derivadamente en el mundo de los axiomas y de las atribuciones de existencia, es decir, del método de selección, ¿no?, del método de selección que atribuye existencia exclusivamente porque lo puede comprobar en la experiencia, ¿no? Que todo eso que termina delimitando un campo de la indemostrabilidad, puesto que en definitiva sabemos que las comprobaciones nunca pueden ser completas y que el margen que le queda a la intuición intelectual no es otro que el de una operación que cumple la razón de no otro modo que dándose a sí misma la oportunidad de dar ese salto. Digo, presentar esta dificultad, proponer este carácter de indemostrabilidad, lleva a Aristóteles a establecer una estrategia distinta a la de la seguridad noseológica que en el contexto de su pensamiento se muestra como absolutamente imposible. No hay posibilidad en el plano de la comprobación de la existencia, no hay posibilidad de que se pruebe la bondad de los dictámenes de la intuición intelectual. Ahí es donde, claro, la lucha con el romanticismo debe ser más fuerte para restaurar el verdadero sentido del mundo aristotélico, el mundo griego en general, pero el mundo aristotélico en particular, ¿no? La intuición intelectual no produce ninguna seguridad. Es meramente un salto que pone la razón en estado de fatiga. Como he dicho en la clase anterior, ¿no?, cuando uno va haciendo comprobaciones empíricas, llega un momento en que, puesto que no puede llegar al final en su recorrido, zanja la cuestión dando el salto. Si esto ocurre en la comprobación de existencia de los sujetos, mucho más en la necesidad de introducir axiomas cuya validez es racional. Es decir, tal que no puede ser negada por la razón, pero cuya proyección, insisto, ontopraxiológica, dependiente de una praxis, de una acción humana, no garantiza en modo alguno que replique o reproduzca una secuencia que en este caso ni siquiera se da en la experiencia. Y no digamos en el plano de los principios generales, que son estrictamente para los que Aristóteles atisba la dramática situación de indemostrabilidad, ¿no? ¿Cómo poder decir? Fijaros que estamos, de esto hace ya mucho que hablamos, que estamos en el terreno mismo en el que se fragua toda la problemática filosófica, o sea, en el terreno de esa interpretación del ser parmenidio, para el que la postulación de que el ser es y no puede transitarse el no ser, es una postulación que no puede tener otra justificación, ¿no?, que la que propone o bien una siempre fantasmagórica presencia del ser mismo que se desvela o que se descubre, no se sabe por qué, ni a petición de quién, ¿verdad? O bien, por el contrario, el trabajoso y fatigoso mecanismo de la demanda por las
acciones de la razón. Pues bien, la respuesta de Aristóteles es, ya que no podemos demostrar, lo que sí podemos es establecer una refutación. Lo que sí podemos hacer es una contraargumentación que no nos garantiza positivamente la eficacia de estas operaciones ontopraxiológicas que estamos incorporando, pero que nos garantiza, en cambio, la imposibilidad en la que nos hallamos de tenerlas en cuenta, de no tenerlas en cuenta, si no las tenemos en cuenta. Y es que efectivamente, frente a los principios, frente a los axiomas, frente a las determinaciones susceptibles de intuición intelectual, de la comprobación de existencia, de aquellos conceptos que han sido, por tanto abstractos, que han sido seleccionados, ¿no?, siempre cabe sencillamente decir, bueno, si usted dice lo contrario, verá que pone en marcha precisamente estos mismos principios. Imaginemos la situación del escéptico. El escéptico dice, el principio de contradicción no puede ser aceptado porque no hay ninguna comprobación de él. Si dice eso, está utilizando ya una técnica de afirmación en la que está incluido el principio de contradicción. Porque ¿cómo afirma? Si afirma es porque entiende que su contrario no es verdadero. Y si su contrario no es verdadero, entonces su afirmación involucra que está haciendo uso de principios trascendentales. Si determina cualquier introducción de axiomas, es decir, de enunciados definicionales cuya comprobación de existencia depende de la intervención de la razón, si dice nada garantiza que sea así, entonces yo le podré replicar que su propia respuesta está introduciendo la intervención de otros axiomas diferentes. Y si me señala que no hay ninguna conexión, ¿no?, entre la existencia real, singular de las cosas, tal como se dan en la percepción sensible, y la que yo quiero postular mediante una selección, le diré otra vez, de nuevo y por último, ¿no?, que efectivamente su afirmación está involucrando la posibilidad de dar consistencia a la comprobación empírica misma. Dicho pues de otra manera, el escéptico se sentirá frente al aristotélico en la desagradable situación de que éste le muestre que él puede tener razón en el plano de la realidad, pero no tiene ninguna razón defendible en el plano de la intervención por parte de la razón o de la intervención racional de la realidad. Es decir, que cualquier afirmación que se haga, cualquier enunciado que se proponga, presupone operaciones del nous, de la inteligencia, tales que, sin ellas, deja de tener sentido cualquier propuesta que se haga, desde luego empezando por la propuesta del escéptico. O todavía dicho de otra manera, la propuesta del escéptico solo es consistente si presupone los principios y los axiomas. Y a la inversa, cualquier negación de los principios y los axiomas implica, en todo caso, que se los tiene implícitamente en cuenta si se le quiere dar validez o simplemente significado a lo que el escéptico señala. Bueno, esta especie de demostración de lo indemostrable por la vía de la refutación no es propiamente una demostración. No se señala que podemos afirmar los principios de contradicción, identidad, tercero excluido, etcétera, etcétera, mediante una estrategia positiva. Es más bien una técnica por las consecuencias de su negación. Entonces es legítimo preguntarnos finalmente cuáles serían esas consecuencias. Porque eso es lo que nos da exactamente el perfil de la estrategia, de esta estrategia que estoy llamando ontopraxeológica de Aristóteles. Y las consecuencias finales de negar la posibilidad de esta construcción definicional, ¿no?, de esta construcción de las definiciones, o sea, de esta construcción que legitima el uso de procedimientos abstractos y la incorporación de intervenciones concretas
de la razón a partir de la atribución de existencia por vía de la intuición intelectual, de la incorporación de axiomas o del uso, sencillamente, de principios trascendentales, es que de no aceptarse, sencillamente no podríamos ni siquiera hablar, no habría comunicación posible. De manera que el argumento de Aristóteles es un argumento complejo, pero profundamente inteligente, por así decirlo. No señala que la realidad sea como nosotros la podemos concebir. Lo que señala es que hay modos universales de la concepción que no pueden ser negados sin excluirse de la comunidad humana. De manera que la propuesta aristotélica lo que termina diciéndole al escéptico es, mire, probablemente sus argumentos son invencibles, pero le ruego educadamente que se vaya usted a esta comunidad. Porque a la inversa, en esta comunidad en la que damos el conocimiento por posible, a través de las formas que ahora señalaré, ¿no?, cualquier exclusión de sus operativos, cualquier exclusión, no su superposición por otros, no su cambio por otros, sino la exclusión radical de estos procedimientos, lo que implica es la desaparición de la comunidad humana organizada, es decir, de la comunidad comunicacional. Si podemos fundar la ciencia, es porque es un hecho que nos comunicamos. Y este es el factum de la teoría de la ciencia aristotélica. El que, de hecho, nos comunicamos. Y si nos comunicamos, es decir, si podemos reconocer significado y sentido a nuestros enunciados, entonces podemos hacer ciencia. Entonces podemos hablar positivamente de un conocimiento cierto. Bueno, con ello parece que Aristóteles ha superado la dificultad máxima, ¿no? La dificultad que lleva del cómo al cuándo. Efectivamente, el cuándo implica, hay muy pocas veces en que podemos hacer esto, pero ahora ya sabemos estas pocas veces de qué dependen. Dependen de aquellas definiciones en las que ciertamente podemos atribuir existencia al sujeto, podemos incorporar un aparato de axiomas, ¿no?, que nos permite establecer las necesarias nociones que, como ahora voy a explicar, van a servir de término medio en los razonamientos, ¿verdad? Y aceptamos como factum, como un hecho que se presenta indiscutible en virtud de su verdadero fundamento, que es que existe una comunidad de lenguaje, aceptamos, digo, la relevancia, por tanto, la justeza y la incapacidad de negar los principios trascendentales, ¿no? Es muy importante insistir en un punto, en que esto es así si hay una comunidad. Es decir, que el hecho ontológico previo es la existencia de la comunicación y que, en realidad, lo que Aristóteles es está transfiriendo, por cierto que en una forma que desarrolla la única posibilidad factible para el platonismo, que el mundo de la inteligibilidad es un mundo que será en el lenguaje. Que será en el lenguaje. ¿Por qué Platón está abocado necesariamente al fracaso? Pues porque quiere darle una existencia inteligible a algo que no es físico, es decir, acerca de lo cual cualquier atribución de existencia es inverificable. El mundo de las ideas. En realidad, de verdad, ¿qué está haciendo Platón con estas operaciones quirúrgicas en las que el carácter ontológico real, ¿no?, que denotan viene determinado por la aceptación de que se producen gracias a una intervención humana? Este carácter que he definido como ontopraxeológico. Lo que está diciendo es que el mundo platónico es rescatable si entendemos que la realidad del mundo es la que se nos da en el lenguaje, o sea, la que se nos da en una comunidad comunicacional.
Y esto es lo que lleva a decir esto y no otras razones mucho más vagas, es lo que lleva a decir que el método aristotélico es en realidad un método hermenéutico. No hermenéutico porque piense vagamente que el lenguaje es... bueno, aquí se trata del lenguaje real, del lenguaje en este caso que es el griego. No se trata de el lenguaje, porque eso no existe y jamás ha pensado Aristóteles que pueda existir un lenguaje distinto del lenguaje concreto, sino por el hecho trascendente de que la realidad se da en la medida en que hablamos de ella, lo que implica introducir, incorporar a esa realidad principios lingüísticos que no tienen otra función que la comunicación de una comunidad determinada. Sin una comunicación determinada, sin la presencia de un lenguaje que postula la existencia de una comunidad humana determinada, no habría ciencia. No habría sencillamente ciencia. Mediante esta postulación hay ciencia, es decir, hay conocimiento riguroso y cierto. Y este brinco, que es el que yo os pido hoy que comprendáis, es exactamente la dimensión grandiosa del legado aristotélico. No hay que preguntar a la naturaleza lo que en realidad se hace inteligible solo en el lenguaje. Pero lo que se hace inteligible solo en el lenguaje postula necesariamente una intervención humana en la realidad, ¿no? Postula una presencia de proyecciones racionales que no se justifican a sí mismo más que de otro modo que mediante instancias refutatorias. Es decir, que el que las niegue las estará, sin embargo, obligatoriamente usando si quiere ser entendida. El carácter prioritario de la comunicación en Aristóteles consiste en el hecho de que cualquier argumento que pueda darse, incluso los argumentos en contra, están necesariamente postulando la preexistencia de esta comunidad comunicacional. El que acepte esto no puede ser escéptico, y el que sea escéptico entonces se tiene que apartar de la comunidad lingüística. Este es el brinco, ¿no? El golpe maestro con que Aristóteles anula la eficacia que es completa y terminante para el mundo platónico de los reparos o de las objeciones escépticas. Así que con ello, pues hemos llegado a un punto realmente estupendo, ¿no? Es decir, hacemos ciencia, pero esta ciencia es una acción humana. Este es el mundo estupendo, ¿no? O este es el punto magnífico, ¿no? Hacemos, por fin hemos levantado cabeza en el debate entre la filosofía, la poesía, A partir de aquí Aristóteles se sitúa en un punto en el que su posibilidad de ser generoso y de ampliar los brazos de la filosofía, incorporando la tradición poética e incorporando la tradición sofística, se hace perfectamente comprensible porque ha llegado a un punto en que de suyo es rebatible, pero bajo solo una condición, la condición de excluirse del mundo de la comunicación, del mundo de la comunidad, del mundo humano. Así que bueno, frente a tantas interpretaciones y particularmente la interpretación de Heidegger, en este punto, a mi modesto juicio, se equivoca enteramente, ¿no? Frente a la idea de que es posible establecer, ¿verdad?, una especie de afuera de la comunicación en la que se da algo extraño respecto de lo cual nosotros somos los constituidos, etc. El mundo de Aristóteles es un mundo de una ontopraxiología general y ampliada, ¿no? Es el mundo en el que el contacto con la realidad está predeterminado siempre y necesariamente por la acción humana. Y luego que estas palabras se recuerden, estas secuencias se recuerden, porque va a poner en marcha exactamente uno de los 4 caminos de la metafísica, de los libros de la metafísica, aquel que es más profundamente fundante, el que señala que finalmente todo consiste, el único punto de realidad a la que podemos acceder directamente es el de la acción, ¿no? Es el de la acción. Pero esto hablaremos en una sesión siguiente. A partir de aquí, el cuándo de las definiciones
se convierte en un problema para el que sigue siendo cierto que hay pocas veces que se den definiciones esenciales, pocas veces, pero en cambio en el que es ya fácilmente reconocible cuándo se dan. Es fácilmente reconocible en los momentos en que se dan. Y esos momentos en que se dan, fruto, por lo tanto, de algo así como una intervención racional generalizada, o de el resultado de una acción práctica que consiste en producir estos juegos selectivos, ¿no? Por pocas veces que sean, muestran, sin embargo, su posibilidad y sobre todo su operatividad, tanto que en general este es el fundamento máximo de la ciencia. Para Aristóteles, habrá ciencia, en efecto, cuando obtengamos definiciones esenciales, y tendremos definiciones esenciales siempre y cuando sea posible establecer el conjunto de conceptos que tienen asignada existencia, para los cuales, mediante la interposición de axiomas y el uso de principios generales, se puede llegar en un número limitado de casos, ¿no?, a una definición esencial. Esa definición esencial se obtiene, dice Aristóteles, cuando se identifica con claridad el género de ese concepto inicial, ¿no?, al que se le ha atribuido existencia y su diferencia específica. Así que, bueno, como todo es un método selectivo, como estáis viendo, como todo es un método en el que la intervención humana es constante, ¿no?, la intelección racional es constante, tratemos, por ejemplo, de definir al hombre, que de suyo ya es un sujeto abstracto que ya no presupone ninguno de los hombres concretos. Es decir, es un hombre tal que sobre él hemos operado con las técnicas de la comprobación incompleta, la inducción, ¿no?, y con el salto de la intuición intelectual, que expresa la fatiga de la razón y dice, se acabó el hombre, es esta clase, ¿no? ¿Cómo hacer una definición? Pues si identificamos el género, por ejemplo, no basta con decir viviente, porque vivientes también son las plantas, vivientes son, tenemos que decir, es una clase de viviente que se especifica por introducción de axiomas, la definición del viviente que se reproduce, que anda, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Es decir, todas las características que no tienen las plantas. Hemos determinado que esas características, que estos son axiomas, ¿no?, es las que corresponden al concepto animal, por tanto, el hombre es un animal, con ello hemos identificado el género, y después proponemos su diferencia específica. Este juego de género y diferencia es el juego definicional, ¿no? La diferencia específica es aquí que, siendo un animal, es decir, comportándose en todo, no como las plantas, para los seres vivientes, ¿no?, sino exactamente como a los animales, ¿no?, le corresponde una peculiaridad que ninguna otra entidad genérica puede atribuir o puede proponer, que es la racionalidad. Una definición del tipo, el hombre es un animal racional, o sea que define por el género y por la diferencia específica, es una definición completa, completamente abstracta a su vez, a propósito de algo que no existe en singular, que es este hombre o aquel hombre, pero tal que sobre esa definición pueden hacerse cuantas comprobaciones de existencia quieran proponerse, de forma que siempre se establecerá en una cadena prácticamente sin fin, que solo termina de nuevo con golpes de intuición, ¿no?, de intuición intelectual, lo que determina la naturaleza del problema. Aristóteles utiliza varias otras definiciones para el hombre, ¿no? Por ejemplo, dice el hombre es un animal político, el hombre es un animal dotado de la capacidad de hablar, dotado de logos. Y siempre estamos en el mismo juego, ¿no? Proponer una identidad que depende de un método de selección sobre un concepto cuya existencia puede comprobarse, y a propósito de la introducción o del juego de mecanismos racionales que constituyen acciones prácticas sobre la explicación de la naturaleza. Igual que se dice esta definición, se puede decir cualquier otra, por ejemplo, el caballo como un mamífero superior, cuadrúpedo, perisodáctilo, y nosotros podemos poner determinadas características que establecen siempre el juego continuo de estos elementos que he explicado.
Bueno, a partir de aquí, naturalmente hacer ciencia no es quedarse en este plano estático de las cosas que son, sino al revés, producir conocimientos. Y entonces, la estrategia de Aristóteles es la siguiente. Dadas estas definiciones esenciales, podemos ampliar nuestras zonas de conocimiento siempre y cuando lleguemos a planos de razonamiento, a encadenamientos, por lo tanto, de enunciados. Hasta ahora la definición no es más que un enunciado, ¿no? Tales que permitan saber cosas nuevas. Claro, lo que hasta ahora hemos hecho, ya os podéis imaginar que no es ni más ni menos que describir, pero todavía no hemos introducido nuevos conocimientos. Para introducir nuevos conocimientos, estos serán perfectos, serán indiscutibles, supuesto el grado de indiscutibilidad que presupone la comunidad comunicacional del lenguaje, sin la que nada funciona, ¿no? En la medida en que nosotros podamos combinar dos o más enunciados y obtener de ello conclusiones nuevas, ¿no? A este asunto es al que Aristóteles llama razonamiento o acumulación de logoi, ¿no? Sillogismos, ¿no? O silogetsai. Claro, es un logos entrelazado, un logos con otros logos. Es importante sillogismos, ¿no? Es importante fijarse en este término, porque en realidad la estrategia sofística había sido la de la confrontación de logos. Dissoi logoi. Y ahora lo que se dice es syn con logoi, diferentes logos, ¿no? Diferentes enunciados. Y a ello además se le añade la capacidad de incorporar una acción, es decir, que no es dissoi logoi, es una acción, no es ninguna acción, es sencillamente discursos dobles, ¿no? O discursos enfrentados. En cambio, sillogistai es exactamente una acción que consiste en encadenar, en proponer logos con logos. Aquí se ve muy bien, solamente por la terminología se ve muy bien cuál es el punto de vista de Aristóteles. El punto de vista de que es necesario introducir esta acción que pone la razón, ¿no? Pero entonces dice la cuestión de la ciencia, la cuestión del conocimiento cierto, la cuestión del conocimiento riguroso, que, insisto, presupone el carácter fáctico de la existencia de una comunidad comunicacional, consiste en que a partir de un enunciado nosotros podamos obtener nuevos enunciados sobre cuya verdad no hay duda posible. En este entrelazamiento de enunciados, que es el silogismo, ¿no?, lo que se señala es en qué casos la conclusión es absolutamente necesaria y en qué casos no lo es. Es absolutamente necesaria en un ejemplo del estilo: enunciado primero, todos los hombres son mortales; enunciado segundo, Sócrates es hombre. Bueno, en la definición que implican estos dos enunciados o premisas operan todos los mecanismos que he estado explicando, todas las intervenciones del hombre, la capacidad de abstraer, de quitar, de separar, etcétera, etcétera, ¿no? El razonamiento es sencillamente poner al servicio de esas operaciones un cierto encadenamiento que se descubre o que se presenta como necesario. Y efectivamente, dada la posición A de un enunciado y dada la posición B de otro enunciado que se le relaciona, se produce una consecuencia que la razón no puede negar. Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Se ha dicho muchas veces, y con razón, que bueno, en esta técnica deductiva la idea de que se aporta nuevo conocimiento es falsa. Porque claro, la deducción en este caso es totalmente analítica, es decir, funciona siempre que, puesta la premisa principal, todo hombre es mortal, ¿no?, ya está incorporada en esa premisa el que Sócrates o Corisco o Alejandro es mortal, ¿no? Y esto es cierto, esto es sin duda cierto. De hecho, Aristóteles ni en la física ni
ni en los libros de biología y zoología, etcétera, utiliza prácticamente silogismos. Por lo tanto, el caso no es que Aristóteles esté diciendo que el silogismo sea un instrumento de la ciencia, es más bien un instrumento, creo yo, al menos esta es mi opinión, en la que, por el contrario, lo que se demuestra es cómo funciona esta intervención ontopraxeológica. Es decir, qué es lo que la justifica. De modo que, en efecto, el razonamiento silogístico, para lo que sirve, en realidad, es para mostrar cuáles son los lugares de la verdad. ¿Cuáles son los lugares en los que se cumple el equipamiento lógico de esa intervención racional en que consiste la teoría de la ciencia, o de esa intervención ontopraxeológica en que consiste la teoría de la ciencia? Se puede construir razonamientos deductivos, ¿no? De varias maneras. Por ejemplo, si en todas las premisas se parte del sujeto, en todas las premisas se parte del predicado, o en todas las premisas, o en las dos premisas, vamos, una funciona el término correspondiente de sujeto y otra de predicado. Son las tres figuras básicas del silogismo, como es conocido, ¿no? También existen combinaciones en las que se juega con el todos y el alguno, de manera que a su vez estas posiciones básicas del silogismo pueden ser estimadas, pueden ser juzgadas de acuerdo con una, que determinan una lógica de predicados, de acuerdo con una lógica de cantidades o de cuantificaciones. Y en este sentido se puede partir de todos, se puede partir de algunos, o se puede partir en las dos premisas, digo de todos, en las dos premisas de algunos, o en las premisas de hacer funcionar el todos y el alguno, ¿no? Estos juegos, que son juegos formales, son juegos de intervención, son dispositivos racionales. No es extraño que luego no aparezcan proyectados en la física o proyectados en la matemática, ¿no? Proyectados en las diferentes ciencias que Aristóteles ha tratado de fundar en la praxis del perípato, ¿no? No es extraño, porque no están hablando tanto de instrumentos, por eso el término órgano es un término tan confundente, ¿no? De instrumentos de la investigación, cuanto que están hablando de lugares, de espacios en los que se comprueba cómo es necesaria la intervención del hombre y cómo, de todas maneras, cualquier investigación científica tiene que tomar en cuenta esas propuestas, ¿no? O esas tecnologías, porque en realidad es una tecnología, ¿no? Estas tecnologías de la verdad. Bueno, lo que intento decir con ello es que el silogismo, es decir, el razonamiento, pensad que hasta Kant, hablar de razonamiento deductivo es hablar del silogismo, ¿no? Y que Kant mismo ha señalado que la lógica aristotélica ha salido de una vez entera y sin excepciones, ¿no? Que el propio Kant, cuando pretende hacer un giro, en realidad lo que está haciendo es descubriendo al verdadero Aristóteles, ¿no? Puesto que lo que está diciendo es exactamente que el entendimiento trascendental, es decir, las categorías, no son más que formas de la intervención formal del hombre en la naturaleza. Y esto propiamente, tal como yo lo estoy explicando, es exactamente lo que cree Aristóteles, ¿no? Etc. Pues bien, digo, lo que con ello hace Aristóteles, a través de su descripción del razonamiento deductivo, es señalar los lugares en los que la verdad no puede discutirse, en los que se nos proporciona un conocimiento que seguramente está ya en las premisas, cosas sobre las que no se discute, pero sobre lo que no hay lugar a ninguna discusión. Es decir, dicho de otra manera, lo que se nos está diciendo es que hay una tecnología, como lo he expresado hace un momento, de la verdad, en la que queda completamente comprendido, ¿no?, cualquier forma de atribución cognoscitiva de acuerdo con un segundo escalón que ahora mismo voy a hablar. Este segundo escalón es el siguiente. Las demostraciones silogísticas lo que proponen es, bueno, pues la forma o la verdad formal, ¿no? La forma de la verdad o la verdad formal. Para que del silogismo se pase al razonamiento científico, es decir, para que de la arquitectura tecnológica de los lugares de la verdad, ¿no?, se pase a una compleción, a un rellenamiento,
que permita la adquisición de conocimientos, lo que Aristóteles tiene que decir es la posibilidad en que se hallan ciertas áreas de nuestra experiencia, o, por decirlo de otro modo, ciertas áreas en las que nosotros podemos organizar nuestra experiencia, para las cuales esta tecnología de la verdad, estas atribuciones de carácter ontopraxeológico, resultan eficaces, resultan posibles y eficaces. Un razonamiento científico es aquel que comprueba después en la experiencia los resultados de estos lugares formales de la verdad. Por tanto, un razonamiento científico no es un silogismo. Un razonamiento científico es aquel que, aplicando la intervención racional, después va a buscar a la experiencia. Un razonamiento científico es aquel que, habiendo partido de una comprobación incompleta, inductiva, que se construye en el nivel de la mera arquitectura conceptual, a través de los mecanismos de la construcción del razonamiento formal, o sea, a través de la topología de la verdad, de los lugares en que quedan asignados los casos en que no es posible discutir su verdad, se produce o se llega a unas afirmaciones que son empíricamente comprobables. Que sean empíricamente comprobables quiere decir una cosa enorme. Quiere decir, efectivamente, que nuestra única capacidad para proponer esta intervención racional es que esta intervención racional encuentra un eco, se encuentra reflejada, se encuentra efectivamente incorporada a mecanismos de la naturaleza que muestran su capacidad o que se presentan con una capacidad probatoria. Así que, a partir de aquí, el problema será de determinar cuáles son las ciencias. Y para Aristóteles hay hasta 3 clases de ciencias. Hay las ciencias teóricas, las cuales son definidas por él como la filosofía primera o metafísica. Esto va a ser muy importante. Quiere decirse que para Aristóteles la metafísica es una ciencia. Lo digo con toda claridad porque, bueno, ya sabéis que en la Edad Media se incorpora una especie de visión según la cual la metafísica es una especie de preciencia o de sostén de las ciencias, ¿no? La metafísica es una ciencia en Aristóteles, la ciencia del ser en cuanto ser, ¿no? O sea, tal que para ella hay un dispositivo ontopraxeológico que nos mostrará la capacidad, mediante razonamientos, de llegar a comprobaciones. También en el ámbito de las ciencias teóricas está la matemática, que de este modo queda subordinada a la metafísica. Es decir, esta es una rectificación a Platón profunda. No es la matemática la ciencia primera es la ciencia del ser en cuanto ser, de esto hablaremos en una sesión posterior. La matemática es la ciencia del número y de las magnitudes, o la geometría, que es el número de las proporciones y de los espacios, de las superficies, por lo tanto. Y finalmente está la física, como ciencia teórica, la ciencia que trata de establecer conocimientos ciertos en el nivel de la realidad corpórea, de la realidad sometida a las condiciones del espacio y el tiempo. Aristóteles no solo habla de estas ciencias, después habla de ciencias prácticas y entiende por ciencias prácticas aquellas en las que debe funcionar de alguna forma estos instrumentos ontopraxeológicos que suponen el razonamiento y la inquisición, ¿no? La búsqueda de la verdad, en aquellas cosas que tienen que ver primero con la praxis, después con las ciencias productivas, es decir, con las technes, con las technai, ¿no? Y por tanto que determinan un ámbito en el que, esto es lo importante, ¿no? En el que no se puede dejar de percibir, ¿no? Lo que hay de conocimiento posible. Como veremos más adelante, este punto de vista es importante porque finalmente la ética aristotélica, en su doble plano de ética individual y de política y de
y de producción, que son las ciencias prácticas en general, las ciencias productivas, las ciencias éticas y la ciencia política, ¿no? Están tramadas desde un punto de vista intelectualista. O sea, están pensadas desde el punto de vista de esta ontopraxeología que pretende, que tiene la pretensión, ¿no?, de que la intervención racional es capaz de generar o de producir un conocimiento. Y bueno, finalmente, después de estas ciencias, ¿no?, después de la geografía que establecen estas ciencias, pues siempre cabe preguntarse cuánto de realidad cabe en ellas. Fijaros que este punto de vista es un punto de vista muy importante, porque hasta ahora toda la estrategia que hemos seguido es la de ver cómo se construyen definiciones a partir de las cuales se puede hacer, se tiene capacidad de hacer razonamientos, ¿no? Y los razonamientos, pasando a ciencia, ¿no?, a las ciencias, terminan siendo susceptibles de comprobación empírica. Pero precisamente por ello, Aristóteles dice, cuando hemos terminado todo eso, hemos terminado el ámbito del conocimiento posible. Tanto la charla anterior como esta están determinadas por la idea de que esto que he explicado lo podemos hacer pocas veces. Pocas veces. El pocas veces interviene tanto en las ciencias teóricas como en las prácticas como en las productivas. Cuidado, ¿eh? Es decir, hay veces en que en ética podemos dar demostraciones rigurosas y hay veces que en la producción tecnológica podemos dar demostraciones rigurosas. Y desde luego en el conocimiento teórico podemos dar a veces demostraciones rigurosas. Pero como resulta que todo eso nace de una intervención ontopraxeológica, como resulta que todo eso nace de la capacidad de generar selecciones conceptuales a las que son aplicables principios indemostrables que, sin embargo, se fundamentan en la existencia de una comunidad comunicacional, la pregunta que se dispara entonces es, ¿acaba con la ciencia? ¿Es la ciencia capaz de cubrir la totalidad de la realidad? Y la respuesta aristotélica, que ahora es una respuesta generosa, que ahora ya no es dramática, en la que ya no está en juego, digamos, el prestigio o la posibilidad de la filosofía, puesto que de antemano, como inmediatamente vamos a ver, se han puesto las condiciones para que esta respuesta no sea dramática, se dice no, obviamente no. Aquellos casos en los que podemos utilizar definiciones completas a propósito de sujetos cuya atribución de existencia depende de una intervención racional, sobre las que disponemos de un operativo de axiomas tales que, y de la aplicación de unos principios tales que nos permitan demostraciones, es decir, razonamientos rigurosos, son, como venimos diciendo, efectivamente muy pocos. Pero eso no quiere decir que toda esta tecnología racional o tecnología ontopraxeológica no pueda extenderse por analogía al resto de casos en los que no tenemos demostraciones probativas, pero en las que esta misma operatividad determina la posición racional que permite afrontar esos casos, para los que no disponemos de una técnica completa. De manera que, para Aristóteles, en definitiva, la demostración es una parte pequeña de esa dialéctica platónica que este último consideraba como capaz de llegar a una región demostrativa, ¿no?, llevar a una región demostrativa todos los enunciados posibles. Aristóteles dice, hombre, de antemano le digo a usted que no. Y le digo que no porque resulta que hay muchas zonas de la realidad que no se dejan incorporar a sujetos abstractos, ni tampoco a la interposición de series axiomáticas, aunque todas, en general, sí se dejan penetrar por los primeros principios. Por eso los primeros principios son obligadamente
utilizados en todo el ámbito del conocimiento. Si es verdad que el principio de contradicción o el principio de identidad rige en cualquier enunciación humana que pretenda tener significado y por tanto que pueda servir como por vía explicativa de lo que ocurre en cada caso, no siempre tenemos la capacidad de seleccionar axiomas ni la capacidad de proponer definiciones esenciales de sujetos abstractos construidos de este modo. Y la respuesta de Aristóteles es, bueno, pues eso no importa, no tiene gran importancia. El hecho de que podamos muy pocas veces demostrar solo significa que esta praxis racional es incesante, está obligada a postularse a lo largo del tiempo, constituye la marca de una humanidad que se despliega en todos sus escenarios posibles, aun cuando no siempre, ni en todos los casos, es capaz de llegar a una demostración cierta. Así que lo que ha hecho Aristóteles es, en definitiva, restringir para hacerla posible la praxis de la demostración platónica, restringir para hacerla posible, y al mismo tiempo ampliar esa misma praxis determinando los lugares en que, no siendo completamente posible, es preferible. Por lo tanto, el ámbito de la ontopraxeología es el ámbito central del pensamiento aristotélico. El hecho de que el mundo será lo que sea, entendiendo por mundo también el mundo de las acciones humanas. Pero la vocación racional, la capacidad de la intervención racional, ese en cambio no tiene ninguna quiebra. Y justamente en establecer esta no quiebra de la posibilidad de la aplicación racional, ahí, en eso, es donde está la marca de la humanidad consciente, la marca de la filosofía, la marca del programa filosófico. El programa filosófico no consiste, como en Platón, en decir hay una ciencia arquitectónica a la que se llega por vía dialéctica para todas las cuestiones. La marca de la filosofía, dice Platón, Aristóteles, salvando con ello a Platón, por cierto, es nunca nosotros depondremos la actitud de afrontar racionalmente los problemas, incluso en aquellos casos en que no podamos tener demostraciones. Así que la teoría de la demostración, o la teoría de la ciencia aristotélica, se amplía a través de nuevos razonamientos, a los que va a llamar, en este caso, razonamientos dialécticos, para los cuales sigue rigiendo las formas de la intervención humana, es decir, para los cuales los topos y los lugares de la verdad son los mismos, y lo único que cambia es la incapacidad, sea provisional a la espera de nuevos conocimientos, sea estructural, es decir, nacida de su propia consideración, de su propia naturaleza, de aquellas cuestiones que en cada momento pueden ser planteadas. El silogismo dialéctico es un verdadero silogismo. Lo que ocurre es que no alcanza a cubrir completamente los lugares de la verdad. Como silogismo, es decir, como razonamiento, es verdadero, es un verdadero razonamiento. No hay nada en un silogismo dialéctico que se diferencie de un silogismo científico, ¿no? Lo único que ocurre es que mientras que el silogismo científico sí logra, ¿no?, establecer demostraciones ciertas, el silogismo dialéctico no lo logra. Lo único que el silogismo dialéctico logra es más bien establecer mayores razones a favor de una tesis que es su contraria y, por consiguiente, mayores elementos para la discusión racional o para la racionalización en un sentido u en otro. Habíamos visto al principio de estas consideraciones cómo Aristóteles decía, bueno, la dificultad de la definición es que, supuesto un sujeto, después del signo de identidad, es decir, de la cláusula es, lo que encontramos es que se opinan muchas cosas, ¿no?, que no hay coincidencia en las opiniones de lo que se le debe atribuir. Cuando mediante la intersección de axiomas, que finalmente implican solamente construcciones definicionales propias de la razón, porque lo acepta, porque así lo acepta el tema, ¿no?, en cuestión,
porque en cada caso puede ser comprobado su comportamiento en la naturaleza, ¿no? Cuando este no es el caso, cuando no podemos proponer un conjunto, una axiomática que nos permita la absorción de estas atribuciones racionales en un número limitado de pasos, tenemos que dejar abierta la pluralidad de las opiniones. Bueno, esto es dramático si uno es platónico. Pero no solo es dramático, es al mismo tiempo de una inmensa agresividad. Porque quiere decir que la elección de cualquier secuencia predicacional llevará a la imposición autoritaria de ese mecanismo atributivo, ¿no? Aquí la situación deja de ser dramática. Sencillamente, cuando no podemos proponer una axiomática que reduzca los valores en pugna, lo que debemos hacer es mantener esa pugna en el contexto de los lugares de la verdad. Aristóteles utiliza el término análogos a la verdad, ¿no? Homoios de alethú, semejante a la verdad. ¿Y cuáles son esos lugares? Pues los lugares de la probabilidad. Es decir, si no tenemos una axiomática, lo que al menos sí podemos proponer es una tópica de la opinión. Es decir, podemos señalar cuál es la opinión mayoritaria, la opinión en la que todos están, o la mayoría, ¿no? O si no, podemos proponer aquella que, en el caso de una gran fragmentación opinativa, se puede encargar a los que, desde el punto de vista de la sociedad, de la comunidad comunicativa de la que estamos hablando, son considerados como los más capaces, los más pertinentes, ¿no?, para establecer el conjunto de opiniones adecuadas. La existencia de restos no es aquí ningún problema, puesto que de antemano se está diciendo que esta es una confrontación de opiniones, ¿no? Lo que pasa es que la existencia de restos que se consideran como tales invita a una praxis teórica infinitamente más complaciente o más tolerante que la de la imposición de una verdad no demostrable. Invita, en efecto, al aunar los elementos comunes de las diferentes opiniones y al respeto, bajo ciertas condiciones, de los restos no asimilables. Así que cuando Aristóteles piensa en términos políticos, ¿verdad?, pues esta será finalmente la razón de su conversión hacia de su justificación de una aristocracia del espíritu que, sin embargo, está servida, digamos, en un régimen democrático. El régimen democrático pone la libertad de las opiniones. La aristocracia del espíritu pone la limitación de cualquier exceso sobre la base de una amplia, ¿no?, existencia de la tolerancia. Pero a eso llegaremos más tarde. Ahora de lo que se trata es de señalar que el argumento dialéctico no es diferente del argumento científico. Se nutre de las mismas formas y de las mismas estrategias y hace uso de los mismos silogismos que el argumento probativo, ¿no? Lo que ocurre es que en este caso no se llega a demostraciones. Las definiciones en las que se ampara el razonamiento son no completamente conmensurables en su principio. Por lo tanto, no hay posibilidad de incorporar una axiomática ajustada a esa diferenciación inicial. En ese caso, el arte de la dialéctica es el arte de la confrontación del logoi, el arte del diálogo. Allí donde no hay demostración, hay diálogo. Y efectivamente, en Tópicos 1, esto es lo que se propone, digamos, con el carácter de resumen de la teoría de la ciencia aristotélica. Bueno, cuando hay ciencia, no es necesario el diálogo, puesto que todo diálogo sigue la forma de una instrucción que no puede negarse. No es necesario dialogar, o mejor dicho, esa instrucción suspende el diálogo. Lo suspende porque ha terminado la cuestión, ¿no? Es decir, si se trata, por ejemplo, de una suma, pues cuando se está discutiendo un rato, dicen, mira, pero es que 2 más 2 son 4. El otro tiene que callar. Si el otro no calla, entonces, bueno, estamos ante una situación anormal, una situación excepcional del espíritu, pero en este caso ni siquiera es contemplable. Sería el único caso, en la opinión de Aristóteles, que merecería, y yo diría que estaría de acuerdo con él, ¿verdad?, una represión severa.
te dice que 2 más 2 son 5, pues que no merece estar en esta comunidad humana. Pero ¿qué pasa cuando la cosa no es reducible a una demostración? No pasa nada. En el razonamiento dialéctico, señala este texto de Tópicos 1, ¿no?, lo que se pone en marcha es una discusión racional, una confrontación de logos, una confrontación de opiniones. Pero esta confrontación de opiniones no tiene ya que ser dilucidada en forma dramática alguna. Tiene que ser puesta, y además ahora veremos cuál es el carácter fructífero de su mera existencia, tiene que ser puesta en el plano de la búsqueda de una concertación tal que nos permitiera la generación de una axiomática, que nos permitiera la generación de una única praxis de intervención. Y la generación de una praxis unificada de intervención nace en estos casos, si no tenemos comprobación de existencia, nace en estos casos, de manera perfectamente posible, del consenso entre los hombres. Hay verdad dialéctica cuando se produce acuerdo en las opiniones. De igual manera que hay verdad científica cuando se producen procesos de incorporación axiomática que no dejan alternativa al enunciado final, a la conclusión. Por tanto, la dialéctica en Aristóteles no es en absoluto distinta de la ciencia. Hay una mera y suave gradación entre demostración y dialéctica. Con respecto a Platón, para el que la palabra dialéctica era una palabra con gran prestigio, ¿no?, se puede decir, y se dice la verdad, ¿no?, que Aristóteles ha rebajado las aspiraciones de la dialéctica, considerando que sólo mediante intervenciones de carácter demostrativo se llega a conocimientos perfectos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la continuidad entre demostración y dialéctica, o entre conocimiento cierto y conocimiento consensuado, dialogal, ¿verdad?, hay, como digo, una misma figura de la racionalidad, una misma imagen, y por tanto una simple gradación fáctica, una simple gradación de los hechos, ¿no?, sometibles a racionalidad. Lo que pasa es que la dialéctica tiene, claro está, una continuación, ¿no?, que debe ser explicada por el hecho de que si la dialéctica es una confrontación, un diálogo, ¿no?, entonces por sí sola no vale si previamente no se establece una teoría de la persuasión. Una teoría de la persuasión. Por eso Aristóteles introduce aquí, en el contexto de la dialéctica, introduce a la retórica. No deja de ser interesante comprobar cómo la primera frase del texto de retórica que nosotros hemos conservado empieza señalando que la retórica es una antístrofa de la dialéctica, una contraestrofa de la dialéctica. La contraestrofa era en la tragedia clásica, cuando dos coros se enfrentaban. Los coros cantaban y bailaban y danzaban. O sea, no son coros estáticos, hacen movimientos corporales, ¿verdad?, y su enunciación es rítmica y a veces cantada con gran complejidad, pero como mínimo es una voz coral. De modo que se disponen en el escenario a derecha e izquierda del espacio, de la escena, y este coro así dividido comienza con una estrofa y va seguido por una contraestrofa. La contraestrofa hace, en sentido inverso, los mismos movimientos físicos y utiliza el mismo ritmo, ¿no? A veces hay contrastación incluso en los ritmos, pero son completamente complementarios, de manera que la manera de entender muy bien cómo funcionaba esto en la antigüedad es su proyección en la Edad Media. No sé si habéis estado alguna vez habéis asistido al rezo de los monjes, pero exactamente esto es lo que hacen. Canturrean a un lado una estrofa y después replican los del otro lado del coro con una estrofa contraria que también es canturreada de la misma manera. Pues bueno, claro que la dialéctica, en la medida en que no logra una estrategia axiomática, necesita una complementación. Esa complementación es estrictamente la de la retórica.
porque se trata de señalar en aquellos casos en los que no podemos obtener demostraciones, es decir, en que de ninguna manera se da lugar a definiciones saturadas, en que las definiciones quedan abiertas a una multiplicidad de opiniones, no basta con el diálogo. Es necesario además estudiar los modos de la persuasión. Y la retórica se utiliza, o se define, vamos, en la tradición aristotélica, como un discurso continuo, siendo así que la dialéctica es un discurso entrelazado. La dialéctica es el arte de las preguntas y las respuestas, es el diálogo. Un diálogo que en algún momento tiene que pararse para producir la persuasión del otro. La réplica y contrarréplica constante, que esto es la estrategia dialéctica, no llevaría a ningún fin si no se proveen los medios necesarios para que se produzca el consenso de esas posiciones diferenciadas de la dialéctica. Pero lo interesante es que en esta técnica de la persuasión, que es la retórica, que no hace otra cosa que suministrar un mecanismo a la dialéctica, ¿no? El elemento que se repite siempre, sobre el que queda focalizado enteramente el centro de atención, ¿no?, es el de que, en todo caso, los espacios de la persuasión son los mismos espacios de la verdad. Son o están presididos por la misma analogía con lo verdadero que en general nutre la dialéctica. En aquellas ciencias en que tenemos demostraciones, no todo, sin embargo, es susceptible de demostración. De manera que todas las ciencias, las teóricas, las prácticas, las productivas, ¿no?, finalmente disponen de un equipamiento en el que hay conocimientos seguros, de una zona importante en que hay conocimientos probables que deben ser objeto de convencimiento racional, ¿verdad?, y hay zonas que son restos. Bueno, un mundo así organizado es un mundo en el que la confrontación sofística es posible y en el que también es posible la emisión de opiniones de carácter religioso. Es un mundo, pues, en realidad disciplinado por la filosofía, vigilado, controlado por la filosofía, ¿no?, pero un mundo, en realidad, en el que ninguna apuesta es tan fuerte que no permita su localización en alguna de las partes en que quedan establecidas las formas o las figuras de la verdad. Bueno, podría decirse que con la ciencia y la dialéctica se ha terminado el dispositivo aristotélico, que con la dialéctica y su complementación, la retórica, Aristóteles ha hecho un ejercicio de, digamos, de restauración o reconciliación, de Versöhnung, ¿no?, de reconciliación con la sofística. Bueno, no acaba la cosa aquí, ¿no? Hay un esfuerzo todavía superior para incorporar el legado religioso, el legado de la poesía. Pero sobre este último aspecto, de la que se presenta en general como una teoría en general de la ciencia, que incorpora la dialéctica y también la poética, como ahora vamos a ver, sobre este aspecto particular vamos a tratarlo después de una pequeña pausa.